Bien, aquí estamos de regreso en el informativo AM y es hora de nuestra entrevista principal. Señores, miren, el Congreso Dominicano se conoce un proyecto para la modificación integral de la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Una propuesta que, entre otras cosas, pretende optimizar el acceso a la salud de las personas, reducir la pobreza y las desigualdades, y entre otras cosas que estaremos profundizando con el diputado Rafael Castillo. Bienvenido, honorable. Muy buenos días, Edwin, ¿cómo te sientes? Muy buenos días, Valentín. Muy buenos días al país. Para nosotros es un placer tenerlo acá. Gracias, igual para mí estar aquí. Así es, gracias. Y rápidamente vamos a empezar. Y yo quiero preguntarle, es que si un país crea una ley para proteger y garantizar la seguridad social de la gente, ¿qué motiva una reforma integral al sistema dominicano de seguridad social? O sea, ¿qué podía ir tan mal que ameritara una reforma integral? Bueno, pues mira, la Ley de Seguridad Social, después de la Constitución de la República, es la ley más importante que tiene el país. La Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, inicia en el año 2001, específicamente el 9 de mayo del año 2001. Tú sabes que es la ley que tiene que ver con salud, con pensión, con riesgo laboral, con niñez, con estancias infantiles. Y entonces, en estos 19 años que ha transcurrido de la ley, hemos visto cosas importantes, pero también tiene una cantidad de lagunas que afectan al usuario de la seguridad social. Y hasta este momento que estamos viviendo, entonces, se hace impostergable una modificación de esa ley. La ley es realmente algo que la sociedad lo pide a grito, la modificación de la ley 87-01. Qué bueno. ¿Sí? Bueno, excelente. No. Mire, y con relación a este tema de la AFP, de la entrega de los fondos, ¿qué opinión le merece el tema de esa protesta de Botello? Todos sabemos que hay un segmento importante de la clase política que está de acuerdo y otro sector no, pero hay gente como que se ha mantenido en perfil bajo. ¿Qué le parece esta propuesta de Botello? Bueno, mira, ese proyecto del avance del 30% de los fondos se aprobó en la Cámara de Diputados ya en una legislatura anterior y en una presidencia de la Cámara anterior, y luego pasó al Senado de la República. Dicho sea de paso, fue auspiciado y promovido por el partido que está hoy con mayoría en el Senado, pero no han hecho nada allá arriba. Bueno, yo pienso que los trabajadores no son los que deben llamar a costear la crisis. ¿Por qué? Porque las AFP se han ganado en este año de pandemia 4.387 millones de pesos. Wow, Yo pienso que de las ganancias que han tenido las AFP o que podrán tener en un futuro, podrían avanzarle a los trabajadores o sentarse con los sectores, porque la ley es muy amplia. Hay un segmento de la población que se llama personas que entraron al sistema y no van a obtener pensión. Esas personas que no van a obtener pensión porque cuando entró la ley, tenían 40 años de edad y no tenían 10 años o 15 años trabajando en una empresa, al final, cuando llegan las primeras pensiones, que serán el 30, lo que tendrán serán 15, 16 años trabajando, que al final le van a devolver ese dinero. Yo pienso que con esas personas que no van a obtener pensión, pues se le podría avanzar un poco algo de lo que ya tienen ahorrado. El que tiene 5 años sin trabajo, 3 años sin trabajo, que ha cotizado, también se podría hacer algo con esas personas. Pero yo pienso que la asociación de las AFP debe sentarse a un diálogo serio con ese sector y ver qué solución se le busca. Diputado, cuando usted dice algo, ¿qué porcentaje usted considera prudente? ¿Un 15, un 20, un 25? No. Cuando usted habla de algo, ¿a qué Mira, usted se refiere específicamente? lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú otorgas el 30% del valor de lo que tú tienes ahorrado, ya tú estás dando 10 años. De las cotizaciones. ¿Por qué? Porque son 360 cotizaciones, 30 años. Si tú das el 30, estaría dando 10 años. Nadie va a trabajar hasta los 80 años corridos para conseguir una pensión. Al final no habría pensiones. Totalmente de acuerdo. Entonces, es un proceso que hay que sentarse. En otros países que se ha dado ya un porcentaje, e inclusive en Chile, que es donde inicia nuestra ley, pero en Chile ya el sistema tiene una cantidad de años, ya en Chile se han otorgado pensiones desde hace más de 12 años, están otorgando pensiones, y no obstante a eso, entonces, en Chile se permite que los fondos de pensiones se inviertan en el exterior.
Ok. Y en Tener República más Dominicana rentabilidad. la ley prohíbe que los fondos se inviertan en el exterior. Los fondos de pensiones están invertidos aquí mismo en la República Dominicana. Y mayormente el Estado Dominicano tiene el 79% de los fondos de pensiones invertidos tanto en Hacienda como en el Banco Central. Porque el tema, sí, el tema y la queja de un segmento importante de la población es que cuando llega el momento de cobrar la pensión, entonces es un problema. Es un tema con el cobro, es un tema por la cantidad que le dan, que no es Sí, suficiente. eso va a ser terrible. Por eso es impostergable la modificación de la ley. Impostergable. ¿Por qué? Porque lo que se ve hasta ahora es que la tasa de reemplazo, lo que se pagaría al final, sería alrededor del 23% de lo que tú ganas ahora. Ok. Eso no se sostendría una pensión de si tú ganas 20,000 pesos, tener una pensión de 6,000 pesos. Así es. Eso no se sostiene. Ahora bien, las pensiones, las primeras pensiones que va a otorgar el sistema son en el año 2030. Serían las primeras. Ahora bien, el mayor problema que está sucediendo en República Dominicana ahora con el problema de la ley está en el día a día, en el seguro de salud, las ARS, que está colapsado. Las ARS en este año de pandemia, sorpréndanse ustedes, se van a ganar 5,600 millones de pesos. Ninguna empresa en República Dominicana va a tener crecimiento, excepto las AFP y las ARS. ¿Qué ha pasado con ese sistema de seguridad social? Lo siguiente. Nosotros sometimos una resolución en el mes de noviembre a la Cámara de Diputados buscando que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales exija el pago a las ARS de un seguro que tienen que tener para enfermedades como esta. ¿Qué ha pasado? Ustedes saben que en el mes de febrero, marzo, abril, todas las empresas cerraron porque estábamos en una cuarentena, ¿verdad que sí? Sí. Y alrededor de 650,000 trabajadores dejaron de cotizar al sistema de seguridad social. Esos trabajadores que dejaron de cotizar, entonces el Estado va en auxilio de ellos y le da una ayuda a la empresa de 8,500 pesos por ese trabajador con el único requisito que estuvieran inscritos en la seguridad social. Ahora bien, ¿qué decide el Consejo de la Seguridad Social? Mediante resolución decide que se le dé salud a todos los trabajadores que están en fase. A los recién nacidos aún no tengan un número de seguridad social, que entren al sistema de seguridad social. Y los jóvenes que cumplen más de 18 años, porque tú sabes que la ley es hasta 18 años, que también se le dé. Eso es lo que debe hacer un sistema de seguridad social, proteger a sus afiliados, Claro, a los ciudadanos. totalmente de acuerdo. Ahora bien, ¿qué decide entonces el Consejo de la Seguridad Social? Financiar eso de una cuenta que tiene 7,500 millones, que no es para eso, y decide tomar ese dinero para financiar entonces eso. ¿Qué dice? ¿Qué hace? Es la cuenta de atención a la salud. Es la cuenta que tiene que ver con que cuando se recaudan los fondos de la Seguridad Social, todos los fondos, que se pagan los servicios, el excedente se va acumulando en esa cuenta. Esa cuenta tiene 7,500 millones. ¿Para qué? Para que en el futuro podamos ampliar el catálogo de medicamentos, que si hoy el catálogo tiene 300 medicamentos, en el futuro pueda tener 600. Lógicamente. Que a las personas que tienen enfermedades catastróficas, que se le da 1,000,000 de pesos hoy, se le pueda dar 1,5, 2 millones en un futuro. O que el cápita que se le paga a los médicos se pueda ampliar. Puede hacer, si le pagan 400 pesos, 800 pesos, se le pueda dar 1,000 en un futuro y tú no tengas que hacer copago. Wow. Esa cuenta está ahí para reservar ese dinero para eso. ¿Y qué decide el Consejo? Tomar ese dinero, entonces, irregularmente, y financiar esos trabajadores. Cuando la propia ley 87-01, la ley 87-01, en su artículo 150, dice lo siguiente: para la habilitación de una ARS es un requisito obligatorio contar con un seguro de contingencia para enfermedades extraordinarias, igual al número de afiliados. Quiere decir que la misma ley dice de dónde tú tienes que sacar ese dinero. Todas las ARS debieron tener obligatoriamente un seguro previo de contingencia para enfermedades como esta. No de este año, sino desde 19 años atrás. Entonces, ahí está el dinero que han tomado, 6,500 millones que se han tomado de la cuenta de atención a la salud, que debió sacarse de la ley 87-01 de una póliza que manda la misma ley. Así es, diputado, pero da la impresión que ante cualquier flagelo siempre sufre el trabajador.
Así O sea, mismo es. los que custodian los fondos nunca sufren, siempre ganan en momentos de crisis. Y como bien usted indica, en ese día a día, que es donde se verificaría, ¿verdad?, parte de la modificación, o estaría orientada parte de la modificación de la ley. A mí me gustaría preguntar, de esas lagunas que usted dice que tiene la ley, ¿qué cosas corregiría en lo que tiene que ver con el que regula? Porque si la ley indica ciertas cosas y nunca se cumple, o sea, el rol del regulador. Que exista un régimen de Sí, consecuencias. o sea, ¿quién regula? Da la impresión que estamos solos. Existe un régimen de consecuencias y está aquí. Lo que pasa es que el Consejo, el regulador, como dice él, está creando normativas para ellos mismos. ¿Cómo tú legislas en contra de ti? No, el Consejo está haciendo cosas. ¿Quiénes son los dueños de las ARS? Los que forman el Consejo. ¿Quiénes son los dueños de las AFP? Los que forman el Consejo. Entonces, no van nunca ellos a legislar en contra de ellos. Por ejemplo, mira, en esta pandemia que estamos viviendo, y que estamos viviendo estado de excepción tras estado de excepción, Exacto. es un momento que todo el mundo tiene que hacer sacrificio. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando llega la pandemia, que hay que hacerse la prueba del COVID. Las ARS no cubren pruebas. Ustedes recordaron que sí. no cubrían las pruebas, ni los medicamentos, Y ni eso los creó un internamientos. malestar social extraordinario. En el primer estado de excepción que se llevó a cabo, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, tomó del excedente de riesgo laboral 14.000 millones de pesos para los programas FASE y eso. En esos 14.000, 2.000 millones de pesos se depositaron en la tesorería de la Seguridad Social para prueba de COVID, internamiento y UCI, o medicamentos también. Quiere decir que desde el mismo día que llega la pandemia, el Estado le está cubriendo con 2.000 millones de pesos a las ARS la pandemia. Ellos no han gastado 5 centavos. Y se ganaron 5.000 ganan- millones de pesos. Precisamente porque no han no gastado han 5 gastado. centavos, porque Wow. en todos estos meses que está la pandemia, las personas no van al médico porque tienen miedo de contagiarse. Ahora las personas están saliendo ya más, pero en los primeros 6 meses del año las personas no iban a médico. Sin embargo, a la ARS hay que pagarle todo su dinero de los afiliados mes tras mes. Vaya o no vaya la gente. Vaya o no vaya la gente. Pero es un tema interesante que hay que analizarlo. O sea, de su parte no hay sacrificio, no hay ningún tipo, lo que hay es ganancia. No, ganancias solamente. Ganancias solamente. Y eso es lo que nosotros queremos que exista entonces una modificación, que tú no tengas que ir a presentar tu carnet y te digan tienen que pagar 800 de diferencia, 1.000 de diferencia, el copago, que tú no, Exacto. que cuando tú presentes la receta no te digan que ese medicamento no te lo cubre o que nomás te cubre el 40%, porque la ley dice, y siempre ando con mi ley, dice lo siguiente, que para los pacientes ambulatorios el sistema tendrá que otorgarle el 70% de los medicamentos. Ese artículo está en la ley. Ahora, ese artículo no se ha modificado. ¿Y qué han hecho las ARS, ese Consejo de la Seguridad Social? Que modificaron ese artículo y en vez de dar el 70% de los medicamentos, lo que te dan son 8.000 pesos al año para medicamentos. La ley no Diputado. habla en ningún momento de que te den 8.000 pesos para medicamentos, sino que te entreguen el 70% de la receta que tú vas al Pero médico. en esa misma línea, yo veo que usted menciona medicamentos, pero cuando la gente va al médico, perdón, cuando la gente va a una farmacia o cuando va a buscar que le suplan algún tipo de medicamento, como que está tipificado por componentes. O sea, un medicamento puede que tenga 10 componentes y si uno no te lo cubre, ya no te lo cubre. No O sea, te lo cubre. Es un Porque tema. ese es el catálogo, Sí. ese es el catálogo de medicamentos que se ha diseñado con unas estrategias específicas para que no cubra, para que siempre haya dinero ahí. No, pero Eso, eso es eso increíble. Ese es el sistema de Wow. seguridad social que tenemos hoy. Y este tema de que uno muchas veces va al médico y el especialista dice, no, yo no cojo seguro. No cojo seguro. Yo no cojo seguro. O en su defecto te dice algo peor. Yo cojo el seguro complementario. ¿Qué es un seguro complementario? Es un seguro extra que tú tienes que adquirir que solamente lo coge ese médico. Es un convenio que se ha llegado entre estas autoridades y entonces las compañías de seguro de vehículos ahora se dedicaron a vender seguro de salud y ese es el seguro complementario que te pone, que te cubre los 6.000 pesos que cubre el médico, pero tú tienes que pagarlo extra, no por el sistema de seguridad social. Entonces tienes que tener obligatoriamente 2 seguros. Sí, exacto. No, de verdad que increíble. Hay un tema particularmente que a mí me interesa, a propósito de que esta pandemia, muchos trabajadores perdieron su trabajo. ¿Se contempla en esta modificación algún seguro de desempleo para el trabajador? Nosotros en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados estamos conociendo, la ley habla de un seguro de desempleo en el artículo 60. Dice
desde el año 2001, cuando entra la ley, en el artículo 60 habla de que se le dará un tiempo prudente al Consejo de la Seguridad Social y a sectores específicos para crear un seguro de desempleo. Eso tiene 19 años y nunca se ha hablado. Ahora bien, nosotros estamos conociendo un proyecto de precisamente del diputado Botello en la Comisión de Seguridad Social, que estamos creando el seguro de desempleo para futuras pandemias como esta y no tengamos entonces que estar cubriendo el Estado con ayuda pírrica a trabajadores de las empresas que entran en cesantía. Wow, mira, esto ha sido un conversatorio sumamente interesante, pero hay una pregunta que yo tengo que hacer al honorario que no puedo dejarla pasar. El día de mañana el presidente de la República va a rendir cuenta al país. ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, realmente estamos viviendo en un estado de pandemia. No ha sido muchas las luces que ha tenido el Estado, quizás por la misma situación de la pandemia. Yo pienso que los planes que diseñaron ellos desde el principio no han podido desarrollarlo por la misma situación. Yo pienso que serán muy pocas las luces que podrá mostrar el presidente por el estado específicamente de la pandemia. Así es. Yo también particularmente no tengo muchas expectativas porque no he visto grandes logros, de verdad que sí. No, entonces usted no evalúa estos 6 meses de gobierno como positivo. ¿Usted no cree que hayan visto grandes avances? Positivos, sí. ¿Por qué? Porque el país está saliendo de todo este proceso. Ahora bien, ¿positivo en qué sentido? En el proceso de la pandemia, que ha aumentado más en este tiempo que cuando llegó al país. Positivo en que en el día de ayer firmamos el pacto eléctrico que nos habíamos negado a firmar hace 2 años. El mismo PRM, entonces no, yo no veo muchas expectativas realmente. Volviendo otra vez al tema de la ley, usted ha pintado aquí un panorama que es un poco alentador para los trabajadores. Veo como quizá la gente, por los mismos niveles de abstracción de la ley, no conoce esos detalles, pero en resumida cuenta, el trabajador pierde y los otros ganan. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades reales de que se pueda modificar esa ley y de que los tentáculos de aquellos que conforman ese Consejo de la Seguridad Social no lleguen y prohíban, como sabemos nosotros que ocurre en este país, muchos sectores que siempre torpedean los procesos que van destinados a garantizar la estabilidad y la mejoría del conjunto de la población? Mira, a nuestra llegada al Congreso, tú sabes que la Ley de Seguridad Social se modificó en febrero del 2020. Sí. Para artículos específicos, para las ganancias de las AFP, para la escogencia del director de la DIDA y de la Tesorería de la Seguridad Social. En un artículo transitorio que se creó en la ley, la 1320, hablaba de que se daba hasta el mes de septiembre para la conformación de un proceso de conocimiento de la ley y de estudio para su modificación. A nuestra llegada, sometimos un proyecto de resolución para la creación de una comisión bicameral para el estudio y modificación de la ley. Esa comisión se aprobó a unanimidad en la Cámara de Diputados y ya está confirmada con el Senado y la Cámara. Yo pienso que a partir del 27, que entremos ya en sesión nuevamente en una nueva legislatura, pues estaremos conociendo la modificación de la Ley de Seguridad Social. Nosotros, como diputados, Rafael Castillo y un grupo de legisladores, hemos sometido una modificación integral a la ley, en más de 80 artículos de la ley, y hemos sometido este proyecto y lo tenemos entonces en la Comisión de Seguridad Social recesado hasta que se inicien los trabajos de la Comisión Bicameral. Yo pienso que sí, que va a haber una modificación. En el Congreso, en las 2 cámaras existe la voluntad, el deseo de que se modifique la Ley de Seguridad Social. Ha sido un tema de campaña de más del 80% de diputados y senadores, la modificación de la ley. Bueno, y existe un deseo de eso. Mire, hemos llegado al final de la entrevista. Invítenme nuevo porque es que el tiempo es corto. Pero yo creo que debemos invitarlo la hora completa. La hora completa tiene que ser. Porque los datos y los detalles que maneja el diputado yo creo que son sumamente interesantes y hay que seguir profundizando en esto. Por el tema de que el empleado siempre es el más perjudicado. Así es, me gustaría también entrar en detalle en algunos artículos que están propuestos para la modificación, pero sería en otra ocasión. Bueno, honorable, para nosotros ha sido un gran placer tenerlo por acá. Inmenso para mí, agradezco la invitación, agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes y de llevar al conocimiento a las personas, porque es una ley muy técnica. Eso es importante de manera concreta decirle. Y que las personas se empoderen. Exacto. Se empoderen. Y a propósito de firma de pacto del sector eléctrico, yo pienso que si esta modificación de la ley se tranca, se debe crear un pacto por la seguridad social para que exista realmente atención
¿Por qué? Porque está colapsado el sistema de seguridad social, totalmente colapsado. El seguro, cuando tú lo presentas, en el 90% de los consultorios, tiene que pagar una diferencia. Sí. Pero no obstante a eso, cuando vas a solicitar pensiones, entonces, porque hoy día hay dos tipos de pensiones, que son la pensión de discapacidad y de sobrevivencia. Cuando tú pagas las cotizaciones, tú pagas un 1%, ahora es 0.95, que se llama el seguro de vida, que es para optar por pensión de discapacidad o de sobrevivencia. ¿Tú sabes cuánto se rechazan de las pensiones de discapacidad? El 32%. Wow. Y de las pensiones que tú solicitas, de discapacidad, el 60%. Y de la de sobrevivencia, entonces tú obtienes alrededor de un rechazo de 32%. Bueno, señores, hemos llegado al final. Eso parece una ley de inseguridad social. Hemos llegado al final de esta entrevista, diputado. Muchísimas gracias y será hasta otra ocasión. Gracias a ustedes. Gracias, hermano. Excelente día, fin de semana. Gracias. No.